Bueno, llegó el momento de las controversias. Tenemos más de 1000 inscriptos y más de 500 personas que están comunicados en este momento con nosotros de Entre Ríos, de la Argentina y de toda Latinoamérica. Estamos muy contentos por poder ayudar y llegar a ellos. Vamos a tener media hora de controversia y le pedimos la participación a todos, que nos envíen las preguntas o que nos levanten la mano para poder participar haciendo la pregunta y poder hacer participar a todo el panel. Quería dejar asentado algunas perlitas que fue haciendo en toda la presentación, perlas del DOPI. En principio hemos hecho un censo del personal, el cual el 40% de los médicos tuvo infección en este año y el 35% de los enfermeros, pero no hubo diferencia entre las unidades que hay alto flujo y que no tienen alto flujo. Esto coincide con la literatura y no me cabe ninguna duda de que haciendo bien las cosas con los EPP adecuados, esto no aumenta el riesgo. Y no me cabe ninguna duda de que el arma terapéutica para poder atacar esta pandemia es la identificación precoz y nosotros de los 102 pacientes, el cálculo es que tendrían que haber entrado en asistencia 26 pacientes y entraron solamente 11. El resto, que es un 46%, creemos que fue debido al pronovigil precoz, que mejora la relación perfusión, y que utilizamos alto flujo para disminuir el espacio muerto y homogeneizar el oxígeno. La mortalidad de los pacientes con respirador que entraron directamente fue del 39%, en cambio solamente de 11 de los pacientes que tenían alto flujo y que entraban en asistencia. La identificación precoz de estos pacientes con mayor de 25 de frecuencia respiratoria y menos de 92 con una FiO2 de 0,4, y lo que creo que hay que darle mucha importancia, Ana lo dijo y yo lo vuelvo a decir, el trabajo respiratorio. Miremos al paciente, miremos el área supraclavicular, intercostal y abdominal para ver el esfuerzo respiratorio y la respiración paradojal. Precoz, alto flujo y pronovigil salva vidas, para lo cual hemos pedido en mayo, en septiembre del año pasado, al capítulo de neumonología de la SATI la modificación de protocolos. La han modificado la mayoría de las entidades de Latinoamérica, Estados Unidos y de Europa, y nosotros creemos que hay que hacerlo, más con la experiencia que hemos tenido Entre Ríos y algunas provincias también, y Chile. El monitoreo adecuado, los primeros 30-60 minutos inicialmente y después cada 1 a 2 horas, evaluando el descenso de la FiO2 y el descenso del alto flujo, el control adecuado de los equipos, el conocimiento de los equipos internos y externos. Por supuesto que si no hay tolerancia y fundamentalmente después del día 3 a 5 y hay agotamiento, no dudarlo en determinar la intubación del paciente. Pero si hay mejoría con una frecuencia respiratoria menos de 25, una FiO2 de menos 50 y un ROC más de 5, descalar ese paciente porque en realidad ha tenido muy buena evolución. Estas son las perlitas. Sobre estas perlas después podemos llegar a volver. Mi pregunta inicial de gestión, sobre todo a Diego, es: nuestra unidad, 16 camas en el hospital, 10 en el sanatorio, con 10 respiradores funcionando y 16 en el hospital. Yo tengo la mitad, 8 altoflujos en el hospital y 5 altoflujos en el sanatorio. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? Sí, lo que hemos visto, vuelvo a repetir, hay que medirlo a través de este proyecto que hemos presentado. Probablemente en los próximos meses podamos tener un valor mucho más exacto con algunas marcas de equipos de alto flujo, pero lo que hemos visto al mes, o sea, cómo variaron esos consumos de toda una institución, por ahí hemos triplicado o a veces cuadruplicado el consumo de oxígeno, ¿no?, con estos equipos.
Primero, bueno, Ana lo va a explicar mejor que yo, en el primer día, sobre todo de uso de alto flujo, se pone un caudal muy alto, pero después ese caudal se baja y más o menos, al menos el promedio que hemos calculado teórico, es de 25 litros minuto. O sea, en el promedio, obviamente que hay consumos instantáneos, sobre todo al principio, que son mayores. Pero sí hemos notado esa triplicación de consumo de oxígeno en toda una institución. Ese es el dato que hasta ahora tengo yo con Ana, además de aclarar algo más de lo que dijo Diego, quiero plantearte, si el paciente está con signos de mucho trabajo respiratorio, más de 30 frecuencias respiratorias y menos de 92 con una FiO2 de 50 y decidimos ponerlo en alto flujo, este paciente con una neumonía grave, ¿elegirías un equipo interno de alto flujo para ir rápidamente con altos valores o esperaría con un equipo externo hasta ver la evolución? En líneas generales, cuando los pacientes ingresan con ese cuadro que es crítico para nosotros, comenzamos con el ventilador. Para poder hacer flujos altos, porque los portátiles te permiten hasta 60 litros minuto y el ventilador nos permite hasta 80 por minuto. Así que habitualmente nosotros, cuando lo vemos de esa manera, con pacientes de más de 30, 35 de frecuencia respiratoria, lo que nos marca la frecuencia respiratoria, además de saturación, por supuesto, elegimos el ventilador para poder hacerlo, lo cual no quita que no se pueda hacer con el otro. Y con respecto a lo que hablaba recién Diego del consumo de oxígeno, lo que nosotros estamos trabajando es en el uso racional del oxígeno, cual implica ver el tema de las pérdidas, porque quizás muchos de los consumos que se hacen de oxígeno tienen que ver con el mal manejo que se hace del oxígeno en cuanto a la medición de las presiones, en cuanto a las fugas que a veces tenemos, que a veces nos andan los reguladores mal. Por ejemplo, los Flumeter tienen fugas y pasan como algo habitual que haya fugas dentro de la institución, ¿no? No solamente es pensar en lo mucho que se usa el oxígeno en este tipo de terapias, sino que creo que va a ser parte del estudio también, es tratar de comparar. Bueno, yo tengo un paciente en alto flujo, nuestro promedio de alto flujo es de 4 días. Es lo que nos pasó en el 2020. Y un paciente en ventilación mecánica tiene un promedio entre 15 a 20 días promedio, lo cual no quita que algunos pacientes estén 2 meses. Así que, así como se triplica el uso, en algunos pacientes podemos disminuir 3 a 4 veces la internación en la ventilación mecánica, el uso de la ventilación mecánica en estos pacientes. ¿Sería una limitante la edad, la obesidad, el embarazo? O de alguna manera tener pacientes que están con una alteración cognitiva, como puede ser de alguna manera el manejo dificultoso de un síndrome de Down para el manejo de alto flujo y de prono en la sala, o podemos hacerlo en estos pacientes? En realidad, en nuestra experiencia de enfermería tenemos baja resistencia. O sea, la resistencia al prono, habitualmente el paciente entra y uno le pregunta, ¿te vas a pronar? No, no puedo, no duermo, me voy a ahogar, habitualmente no duermo boca abajo, pero la verdad es que hablándolos, primero hay que explicarles. Para yo explicarle tengo que estar educada e informada. Yo tengo que saber perfectamente cuáles son los efectos del prono para poder explicarles a él. Nosotros les entregamos una figurita para que vean cómo se homogeneiza la ventilación cuando el paciente se prona. Le mostramos la saturación en decúbito supino y después cuando se prona se la mostramos para ver cómo suben 3 a 4 puntos. Entonces ellos empiezan a sentir mejor, empiezan a ver el resultado en forma inmediata. Eso los estimula para seguir haciendo el prono. Hemos hecho prono en pacientes embarazadas, hemos hecho prono en pacientes ancianos que por ahí tienen ciertos dolores, le duele el cuello por su postura, le duele el dolor de cintura, es algo muy habitual, así que hay que buscar almohadas. Se les pide a la familia. Tenemos también un sistema de prono vigil, sí, para de almohadas. estos casos, especial para estos casos, ¿no? Sí, pero no todos funcionan todos iguales. Entonces hay pacientes que no quieren almohadas, hay pacientes que prefieren un rollito de toalla y quedarnos ahí hasta que buscar que el paciente se sienta cómodo. Otros te arrollan una pierna, otros la dejan a las dos largas, otros quieren la almohada en los pies. Ojo con los pies, en los pacientes, en los hombres, ojo con la parte de los genitales, en las mujeres con las mamas y en los pacientes con los pies, los dedos de los pies duelen, así que tenemos que tratar de aislarlo.
y darle analgésicos también, ¿no? ¿Y la alimentación se puede llevar adelante normalmente? ¿Ha habido dificultades? ¿Has cambiado de dieta? ¿La haces diferente? No, no hay problemas? No. Habitualmente lo que hacemos es tratar de que el horario de la comida coincida con la supinación del paciente. Entonces hacemos coincidir la supinación, entonces hay que tomarnos el tiempo para hacerlo, ¿no? Tenemos que organizarnos como equipo. Supinarlos, higienizarlos, que se laven los dientes, que se higienicen. Los bañamos, los ayudamos a bañarse y además le permitimos en ese momento la comunicación con la familia también. Yo quisiera que repitas el cuidado de las narinas, que es muy importante y fue una experiencia propia que vimos a través del tiempo. Se tapaban las fosas nasales. Sí, no sé si es propia o de golpe nos dimos cuenta nosotros, seguramente muchos lo están haciendo, pero no era una técnica que la teníamos introducida hasta que nos dábamos cuenta que el paciente empezaba a respirar con la boca y le decía que no le entraba el aire bien por la nariz. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que algo no estaba bien. Entonces ahí fue donde empezamos a descubrir las obstrucciones que se producen. Generalmente, vuelvo a insistir, en esos pacientes que están más de 4 días en alto flujo y con flujos altos. De cualquier manera, la decisión que tomamos es que a todo paciente que ingresa en alto flujo, desde el minuto 0, se lubrica y se limpia la nariz. Primero para saber que está limpia de inicio y después para que no se lastime. Porque una nariz lastimada, que después le pongamos un aire caliente y seguramente el paciente va a estar con disconfort. Tenemos que dejar claro que cuando decidimos retirar el alto flujo, no decidimos retirar el prono. Y que estos pacientes siguen haciendo prono 16 horas por día, se van a planta con el oxígeno correspondiente, le hacemos un test, primero con una máscara de reservorio de 1 hora, después con una nariguera de 1 hora, vemos la concentración, vemos la FiO2, vemos la frecuencia respiratoria que tiene el paciente y a partir de ahí decidimos el alta, pero siguen haciendo prono. Sí, siguen haciendo prono. Por lo menos continúan una semana. Y cuando el paciente ha sido muy grave, le continuamos una semana más en su casa conjuntamente con la anticoagulación, que no es el tema de hoy, sí. Pero prono y anticoagulación sí. Es el eje de esta pandemia. Pero hablen con los pacientes. Los pacientes, si se los informa, aceptan todo. El prono, nadie se resiste, o sea, no se queden con la primera respuesta, háblenlo con ellos. Si necesita algún masaje nuestro en la espalda, se lo damos, se lo acomodamos. Tápenle los hombros porque en prono sienten frío también y por ahí no nos pueden llamar. Déjenle el timbre cerca, que orinen antes de que uno lo prone, que tomen agua, todo lo que necesitan hacer antes de pronarlo, pregúntenlo. Pues si no llega, pum, alto flujo, pum, prono. Entonces tenemos que ver que el paciente encuentre el momento. Para eso nos tenemos que tomar el tiempo. Tulio, ¿ha habido problemas técnicos en este año que tenemos de experiencia? ¿Problemas técnicos con los equipos, ya sea con las tubuladoras o ya sea con los equipos y hemos tenido que trabajar para arreglarlos rápidamente o ha sido muy bajo el compromiso? Más que nada, a ver, te puedo hablar desde lo que son los generadores de alto flujo, o sea, la turbina, y por otro lado el respirador propiamente dicho, ¿sí? Para ventilación mecánica. Nosotros en el sanatorio lo que hacemos es un chequeo periódico de todos los respiradores con ventilación mecánica, sobre todo el control de las horas que lleva cada uno de esos equipos. Como muchos técnicos e ingenieros saben, estos respiradores lo que se hace es service cada 5.000, 10.000 horas o pasados los 2 años. Entonces tratamos de poder cumplir a rajatabla estos service. Si bien ahora con el tema de la pandemia hemos adoptado algún tipo de solución de compromiso con respecto a estos, a las horas de estos equipos. Con respecto a los altos flujos, la verdad que más que nada cuestiones de conexiones y capacitaciones iniciales, entendible obviamente porque son equipos nuevos, que por ahí no todo el personal lo conoce, entonces por ahí se dan algunos errores de más que nada conexiones o fallas en algún que otro cable que también han provenido de malas conexiones por ahí. La empresa recomienda la limpieza de la tubuladura. Eso ¿con qué frecuencia lo aconsejas? La idea lo que recomienda la empresa como primera medida es un cambio de tubuladura por paciente. En el caso de que
las instituciones no puedan afrontar esos gastos, lo que se hace es al menos cada 5 pacientes un recambio de tubuladoras, ¿sí? Obviamente que todos conocemos las realidades de las instituciones en la Argentina, donde hay muchos productos que se reusan y se reesterilizan, y bueno, todavía no hemos tenido algún tipo de informe desde la empresa o desde algún organismo de algún tipo de infecciones que provengan del mal lavado o la mala esterilización de las tubuladoras. En este momento es indispensable, Tulio, lo que decís, porque nosotros lo hacemos y esterilizamos los equipos, porque en este momento no hay tubuladuras ni hay narigueras de alto flujo que hayan ingresado al país, y tenemos que estar obligados al reuso con toda la limpieza y la asepsia-antisepsia, y es probable que no haya por unas semanas, porque hay una dificultad mundial en adquirir estos equipos. Ana, teníamos una encuesta que estábamos haciendo. Le quería hacer una consulta a Tulio con respecto al recambio de aire. ¿Qué usamos nosotros? Porque no fue tan difícil poder hacerlo nosotros en nuestras unidades. Digo, porque no piensen que es presión negativa y que hay que poner un gran aparato ni nada, ¿no? Sí. Bueno, en realidad en la terapia nosotros ya teníamos casi todo medianamente armado, como calculo yo en la mayoría de las terapias habilitadas de toda la Argentina a través del Programa Nacional de Garantía de la Calidad de la Atención Médica. Es decir, nosotros contamos con 5 box de aislación. En esos 5 box de aislación la idea era generar un recambio de aproximadamente 20 veces por hora, ¿sí? Eso lo hicimos por cálculo. Entonces, a través de ese cálculo, como yo les decía, del volumen que nosotros queremos recambiar y el número de renovaciones, a través de ese cálculo nos da qué extractor vamos a utilizar. Son extractores que, si nosotros nos vamos a los sistemas de acondicionamiento de aire hospitalario, es un extractor que valdrá el 1% de un sistema de, no me deja mentir Diego, pero entre el 1 y el 5% del costo de un sistema de extracción, digamos, convencional. A este sistema de extracción lo que hicimos fue adicionarle un filtrado. Ese filtrado es el que nos permite extraerlo hacia los 4 vientos o hacia la atmósfera, ¿sí? Tanto en el sanatorio como en el hospital tenemos todo este sistema de alto flujo interno y externo en las unidades de cuidados críticos, pero este armado queremos que sea en planta y también en la guardia. Cuando hemos hecho la presentación al Ministerio para que todas las instituciones oficiales tengan alto flujo, nos estamos refiriendo al inicio precoz en la guardia, al mantenimiento en clínica, obviamente preparando adecuadamente al personal, y obviamente también en cuidados críticos. ¿Es factible? A los dos le pregunto, a Tulio y a Diego, esta organización fuera de terapia. Diego, ¿querés responder? Sí, técnicamente, respecto a lo que mencioné anteriormente, a la instalación, si la instalación está bien calculada, sí. De hecho, hasta el caudalímetro, creo que hay experiencias, ¿no? Yo les mostré esa gráfica que se iba casi a 70 litros minuto. Hay experiencias con caudalímetros comunes que han logrado tener flujo para mover los altos flujos. O sea que tampoco sería un impedimento por ese lado. La cañería está preparada. Igual, siempre, como les recordé, hay que chequear antes de hacer esa prueba de poner el paciente, pero sin duda se podría hacer. Y bueno, y considerar lo que decía Tulio de la ventilación, porque en la habitación o en la guardia también hay que contemplar esa aireación necesaria para evacuar el volumen 20 veces por hora de donde va a estar el paciente internado. Sobre todo porque tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos manejando equipos o la gente digamos, está manejando equipos que tienen altos flujos de oxígeno. Esos altos flujos de oxígeno, al ser un sistema abierto, digamos, se liberan en el sitio donde está el paciente, ya sea una habitación o un box cerrado. Entonces, llega un momento en que la saturación ambiental de oxígeno es elevada y es sumamente peligrosa para, bueno, ya se han conocido la semana pasada o la anterior hospitales que se han incendiado y demás, y una de las causas fue obviamente la alta concentración de oxígeno en estos lugares, ¿no? Y obviamente para cuidar al personal, todo este movimiento que estuvimos explicando se hace con equipos EPP3 correspondiente para el cuidado de cada uno de nosotros.
Ana, tenemos una encuesta que estábamos en la parte final. ¿Preguntas? Fuimos haciendo encuestas, hay cosas bastante interesantes. Una es que la mitad de quienes respondieron, alrededor de más de 100 personas, bueno, muchos enfermeros, como siempre, ahí, al pie del cañón. Bueno, después preguntan, tengo un problema de visión. Es que no la vemos a la pregunta. ¿Por qué no considerar ¿por qué consideras no utilizar el alto flujo? Entonces, me voy a arrimar. Algunos consideran alto consumo de oxígeno, por riesgo de contagios en el personal, porque no tenemos disponible de la tecnología, en muchas instituciones no está disponible, y otras es el 35% de eso, no lo tienen disponible a eso, y otros por otras cuestiones. Pero bueno, muy pocos por el oxígeno y muy pocos por... Vamos a aclarar que menos del 50% de las instituciones tienen alto flujo en Entre Ríos, y que lo que queremos es llevar justamente a todas las instituciones oficiales y privadas este sistema con toda confianza. Y sobre una de las respuestas que decía el riesgo, realizando en forma adecuada con equipos de EPP3, insisto, toda la literatura podría haber creado alguna duda en el mes de mayo del año pasado, pero a partir de junio, julio, agosto y septiembre, toda la literatura, más de 22 trabajos, de alguna manera corroboraron que la dispersión del alto flujo es menor que una nariguera y es menor que una máscara de reservorio. Esto es para darle confianza. Yo presenté de los 22 trabajos, 6 trabajos solamente, pero eso nos dejan absolutamente tranquilos. Y el recambio de aire debe ser siempre en todo lugar que se hace oxigenoterapia. Esto no es que ahora es nuevo. No es nuevo por el alto flujo. Otra de las preguntas, la mitad respondió que sí, detecta fugas. Eso tienen que ir a hablarlo con el servicio de mantenimiento, de bioingeniería que tengan en su institución. Todo pensando en esto de que tenemos que cuidar el oxígeno, ¿no? Y después otra de las preguntas, si tenían bioingenieros, muchos tienen tanques de oxígeno. ¿Cuentan con servicio de bioingeniería? 51% cuenta con servicio de bioingeniería de los encuestados. Eso sería poco de las mucho. Respuestas. Lo ideal sería que contemos, ¿no? Para instituciones de alta complejidad tendría que ser el 100%, o sea, un área de ingeniería con bioingeniería. Bien. Sí, volviendo a otra de las encuestas, se consultó sobre la fuente de oxígeno. El 52% respondió que tiene tanques, sobre la mayoría, digamos, el 8% solamente... El 6, termos, y el 12 tubos, o sea, son instituciones que manejan volúmenes importantes de consumos mensuales. Yo quisiera Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia, que son las instituciones que manejan alto flujo junto con Paraná, todos los interrogantes o brindar su experiencia para que nos apoyen justamente para tratar de transmitir esta confianza a las otras unidades que aún no cuentan, trabajando la Sociedad Entrerriana y la filial junto con el Ministerio. Vamos a ver si podemos llevar la educación y que se realice en forma adecuada, porque creemos que esto es salvar vidas. Ana. Sí, hago una pregunta del público, 2 o 3 Dale, del público. Adelante. Una de las preguntas es: ¿qué humidificadores utilizan para lograr humidificar a 80 litros por minuto? Bueno, nosotros en realidad estamos utilizando humidificadores que nos provee la empresa de la misma firma que nos provee los ventiladores mecánicos, ¿sí? Acuérdense que para llegar a estos flujos de 80 litros minutos sí vamos a necesitar un ventilador mecánico con la opción de alto flujo. ¿Está? Entonces la idea es que primero consulten con sus proveedores de respiradores o de ventiladores mecánicos y pídanle la opción de el vaso o el frasco o el sistema humidificador acorde a cada uno de sus modelos de respiradores. Bien, y esto creo que la pregunta es para vos, Guillermo, a ver si te la puedo hacer rápida. 3 preguntas hay. Con respecto a la hipoxemia silenciosa o la hipoxemia feliz, donde vemos pacientes con buena clínica pero valores de PO2 muy baja y que no concuerdan con sus niveles de saturación que son óptimos en el monitoreo, que se está viendo muchísimo en pacientes COVID este año,
el índice ROC no estaría siendo útil. Actualmente se están viendo pacientes que no reflejan clínicamente la gravedad de sus gases arteriales. ¿Hasta qué punto hay que llegar para considerar intubación o el fracaso de la cánula de alto flujo? Es muy interesante. Nosotros utilizamos el ROX en forma habitual, pero no significa que esto sea lo esencial. Lo esencial es observar al paciente, ver cómo está el paciente y cómo va tolerando. Primero tenemos que estar muy cerca. Cuando hablamos del monitoreo de la hora de oro, son estar muy cerca los 30-60 primeros minutos. Y eso significa estar al lado del paciente. No significa colocar el respirador y yo voy a estar en otro lado. Ahora, cuando yo coloqué el alto flujo y de alguna manera se produjeron signos de mejoría, ahí sí voy a hacer las evaluaciones que van a pasar a la hora y a las 2 horas. Pero al principio, hasta determinar si ese paciente es un respondedor o no, es fundamental. La hora de oro, los 30-60 minutos iniciales, junto el alto flujo con el prono, nos están diciendo si el paciente va a ser un respondedor o no, independientemente de los gases, mirando el paciente, mirando el hueco supraclavicular, mirando los músculos intercostales y mirando la eventual respiración paradojal. Es verdad que uno le pregunta al paciente y dice, no me falta el aire, me siento bien, pero uno observándolo clínicamente. El ROX es un elemento más. Si se mantiene alto pero el paciente no está bien, vamos a tener que tomar la decisión. Recordemos que más de 100 pacientes en el sanatorio y más de 200 en el hospital, el índice de extubación tardía no lo tuvimos. Estamos observando permanentemente para determinar qué es lo que vamos a hacer con ese paciente. Y ojo, que esto lo estuvimos hablando con Alejandro Brun también en Chile y ellos observaron. Cuando el paciente fue un respondedor y durante los 3 a 5 primeros días todo va mejorando, es una adecuada respuesta. Cuando esa insuficiencia se sostiene a través del tiempo, va a lograr el agotamiento. Y en esto la observación clínica es fundamental para decidir que hasta aquí ha llegado el método y decidir una intubación y una asistencia mecánica invasiva. Después otra de las preguntas dice que si al tercer, quinto día el paciente no lo podemos destetar, en realidad tenemos un promedio de 4 o 5 días nosotros, pero nuestros pacientes lo vamos a poder poner 7, 8 días, si no lo podemos destetar y el paciente sigue estable y sigue mejorando a pasito a pasito, lo seguimos teniendo. No sé qué pensás vos. Sí, hemos tenido pacientes entre 10 y 14 días, no es lo habitual, sí, porque en general son 4 o 5 días es la definición del cuadro y generalmente vamos descendiendo el alto flujo y la concentración para después pasar a planta. Pero hay pacientes que muestran signos de mejoría muy leve, que no están para retirar el alto flujo, pero tampoco están mal como para decir una asistencia mecánica. Recordemos, de acuerdo a la observación nuestra y también del equipo de Chile, si nosotros sostenemos este control en estos pacientes y no nos retrasamos en la intubación y lo controlamos de cerca, estos pacientes con alto flujo y prono, la mortalidad es del 10%, cuando la media estaría entre el 35 y el 45%. Hay que recordar que hay zonas, hay regiones en el país que tienen una mortalidad del 60, del 70% en pacientes ventilados. Por lo tanto, nosotros no creemos que la intubación precoz sea la indicación, como lo dijo Tubin en la presentación de su trabajo, después de Gattinoni y después de Brochard. Después, para el tratamiento de la disnea, si utilizamos morfina, ¿qué pensás al respecto? Sí, en principio una de las preguntas que creo que se había hecho es si utilizamos tranquilizantes para que el paciente duerma a la noche. Utilizamos tranquilizantes de acción corta, o sea, no clonazepam, que va a durar mucho, sino alprazolam. Y utilizamos melatonina. Queremos que el paciente descanse porque va a seguir corriendo. Corriendo es su respiración, o sea que tiene que descansar bien. En prono, en supino, tratando de mantener el prono vigil por lo menos 16 horas. Si el paciente es añoso, tiene artrosis y tiene dolor, utilizamos analgésicos, pero si el paciente necesita utilizar morfina, a baja dosis se puede llegar a realizar y esto no va a alterar la evolución del alto flujo y nos va a permitir mantener el prono, que es lo importante. Recordemos, el prono nos va a mejorar la ventilación-perfusión y el alto flujo nos va a homogeneizar la administración del oxígeno y va a disminuir el espacio muerto. Soy un creyente, por más que la literatura no lo haya corroborado, que mejorar la oxigenación regional del pulmón mejora la inmunología, disminuye las citoquinas y esto hace que se defienda mejor nuestro organismo con el virus. Y la pregunta del millón, la equivalencia entre el consumo de oxígeno entre un ventilador y una cánula de alto flujo. Ah, sí.
Sí, Claro, parecida. Hoy los respiradores actuales, vuelvo a repetir, después lo vamos a medir con mucha más precisión, pero están más o menos en 5 litros minuto de oxígeno. Y repitiendo nuevamente, el alto flujo depende de lo que se coloca en el caudalímetro, empezando con valores altos y, como bien dijimos, con un promedio de 25 litros minutos. Bien, o sea, ponerle unos 4 o 5 veces el consumo. Después está el tiempo, que era lo que vos mencionabas, de uso de uno y otro. Ya lo sabremos. Bien, pero los caudalímetros son los que hoy están consumiendo oxígeno, no tanto los respiradores. Eso es muy claro, ¿no? Los caudalímetros son los que actualmente se están usando máscaras de reservorios en pacientes que saturan 98-99%, se sube el flujo más de 15, queda la bolillita arriba, eso utiliza mucho flujo, así que yo creo que hay otras cosas para mirar con el tema del uso racional del oxígeno. Sí, uno de los axiomas de la pandemia es cuidemos el oxígeno, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es Sí, una cosa sí, hay que actual, reforzar eso. reforzarlo totalmente. Insisto en darle confianza a la gente, creemos que este método puede salvar vidas, insistimos en contagiar, hemos hecho las cosas bien, nos hemos cuidado mucho y en lo personal quiero decirles que además del 40% de los médicos y el 35% de los enfermeros, todos se han tratado de esta manera que han tenido neumonía grave y en lo personal no saben el cambio que es cuando uno tiene necesidad de aire, está con insuficiencia respiratoria y comienza a administrar el alto flujo y el prono, en la cual el paciente cambia totalmente, y en lo personal cambié yo cuando tuve que estar internado. O sea que de alguna manera hemos vivido en carne propia lo que vemos en los pacientes, lo que hemos sentido nosotros y cómo podemos cambiar el pronóstico final de estos pacientes. ¿Habría algún mensaje final? Estamos en los últimos minutos. Ana. Bien, simplemente adiestrarnos en todo lo que es la fisiopatología y en el monitoreo clínico, que es parte de nuestra formación, así que lo podemos hacer. La curva de aprendizaje es pequeña, la curva de aprendizaje del alto flujo, ayudémonos entre todos, trabajemos con los kinesiólogos, trabajemos con los bioingenieros, y más juntos, más sumamos, mejores resultados tenemos. Y gracias por el esfuerzo de todos los que están conectados hoy. Tulio. Bueno, no más que nada recordar, digamos, toda la parte de controles, fugas, hacer un uso racional del oxígeno, no suministrar menos oxígeno, sino tratar de alguna forma suministrar lo que necesita el paciente y no mucho más. Precaución, sobre todo en áreas donde tenemos muchos pacientes conectados con sistemas ventilatorios entregando oxígeno. Ojo con la concentración del oxígeno y bueno, nada más, seguir cuidándose y bueno. Diego. Sí, bueno, repetir nuevamente, hagamos un uso óptimo del oxígeno. Algunos tips se dieron en la charla. Y yo creo que también es una cuestión, el oxígeno no se ve, no se huele, entonces nadie ve si se derrocha o se pierde, ¿no? Pero recuerden que es un medicamento, ¿no? Viene en un envase muy grande también, ¿no? Pero hay que cuidarlo y va a ser necesario optimizarlo, no solo con la pandemia, sino de acá en adelante y antes también, siempre estamos recordando esto, pero hay que cuidarlo mucho y espero que no haya problemas con este medicamento. En lo personal, identifiquemos lo más rápidamente al paciente, veamos en el caso de neumonía moderada severa cuál es la situación clínica de la insuficiencia respiratoria aguda, el determinar si ese paciente va a ser para oxigenoterapia convencional y prono o para alto flujo y prono lo más precozmente posible. Recordar que la administración de plasma de paciente convaleciente la hemos bajado y cuanto más precozmente entre el día 3 y 5. Ayer estuve con Gustavo Lopardo hablando por la posibilidad del suero equino y si había algún otro cambio en el protocolo, hasta ahora no, dentro de los 10 primeros días en este tipo de patología con neumonías importantes que están fuera o dentro de terapia pero que no están en asistencia mecánica ventilatoria. Trabajar en equipo, identificar los pacientes, darle confianza para aquella oxigenoterapia convencional, si hay que transformarla en alto flujo, hacerla lo más rápidamente posible, estar muy cerca del paciente y humanizar nuestra atención, que creo que es fundamental. Los pacientes no se tienen que sentir solos ni que están esperando la muerte, están esperando la vida y nosotros debemos transmitir esto.
Muchas gracias a la Sociedad Entrerriana, muchas gracias a todos los hospitales y sanatorios que están conectados. Hemos llegado a toda la provincia en el día de hoy. Muchas gracias al 80% de las provincias de Argentina que estuvieron conectados en este webinar. Muchas gracias a los hermanos chilenos, colombianos, peruanos, venezolanos, mexicanos, americanos y españoles que estuvieron hoy con nosotros. Muchas gracias a todos. Esperemos que esta pandemia vaya cursando lo mejor posible. Tenemos mucho esfuerzo de acá a fin de año. Felicitar al personal de salud, al equipo de salud en su totalidad, al equipo, al trabajar en forma conjunta, aunados. Todas las preguntas que quieran hacer, tienen los mails de todos los integrantes de la mesa, de la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva o el mío propio. Muchas gracias a Johnson Acero, muchas gracias a Robbie Senger. Sin su ayuda no podríamos llegar a todos con la educación que creemos que es básica, darle toda la confianza. Buenos días. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes.